El juicio final, entre profecías y reflexión. Bienvenidos a otro episodio lleno de misterio y reflexión. En esta ocasión, nos sumergiremos en una de las creencias más intrigantes y debatidas a lo largo de la historia, el juicio final, tal como se describe en el Apocalipsis. 1. ¿Qué dice exactamente este relato y cómo ha influido en nuestras perspectivas a lo largo de los siglos? Signo de exclamación abierta, acompáñenme en este viaje. 1. Para comprender el juicio final, primero debemos explorar sus raíces en las Escrituras Sagradas, específicamente en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 1. Este relato apocalíptico atribuido a Juan, discípulo de Jesús, ha capturado la imaginación de creyentes y no creyentes a lo largo de los siglos. 1. Según las Escrituras, el juicio final será un evento cósmico donde todas las almas serán evaluadas por sus acciones en vida. 1. Los justos serán recompensados con la vida eterna, mientras que los impíos enfrentarán la condenación eterna. 1. ¿Cómo se imagina este juicio final y cómo ha influido en la percepción del bien y del mal? 1. A lo largo de los siglos, diversas culturas y religiones han interpretado y reinterpretado el concepto del juicio final. 1. ¿Cómo han influido estas interpretaciones en la moralidad y en la forma en que las sociedades han abordado el bien y el mal? La encadenación de Satanás. Apocalipsis 22.13. El capítulo comienza con la visión de un ángel que desciende del cielo y encadena a Satanás por 1000 años. Durante este tiempo, Satanás es arrojado al abismo para que no pueda engañar a las naciones. El reinado milenario de Cristo. Apocalipsis 22.46. Después de la encadenación de Satanás, se describe un periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará con aquellos que han sido martirizados por su fe. Se menciona una resurrección especial de estos mártires, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo durante ese tiempo. El juicio de las almas. Apocalipsis 22.11-15. Después del reinado milenario, se presenta una imagen del gran trono blanco. Los muertos, grandes y pequeños, se ponen delante de Dios, y se abren los libros donde se registran las acciones de cada persona. Aquellos cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, lo que simboliza la condenación eterna. Este capítulo ha sido interpretado de diversas maneras dentro de las diferentes corrientes teológicas y las interpretaciones pueden variar. Algunos cristianos interpretan estas visiones de manera literal, mientras que otros las ven de manera más simbólica. Es importante señalar que las interpretaciones teológicas pueden diferir entre denominaciones y comunidades cristianas. En la Iglesia Ortodoxa, el juicio final se considera un evento futuro en el que todos los seres humanos serán juzgados por sus acciones. No hay una gran énfasis en la idea del arrebatamiento, pero se destaca la necesidad de preparación espiritual para el encuentro con Dios. La Iglesia Católica comparte la creencia en el juicio final y enfatiza la importancia de las obras y la gracia divina en la salvación. Aunque existe la idea del arrebatamiento, no tiene la misma prominencia que en algunas denominaciones protestantes. Las interpretaciones varían significativamente entre las denominaciones protestantes. Algunos grupos, como los evangélicos, pueden poner más énfasis en el arrebatamiento y en la idea de que los creyentes serán llevados al cielo antes del juicio final, mientras que otros grupos pueden tener interpretaciones más simbólicas o amilenaristas. Las iglesias reformadas pueden abrazar diversas perspectivas, pero muchos calvinistas sostienen la idea de la elección divina y la predestinación. Esto afecta cómo ven el juicio final, con un enfoque en la soberanía de Dios en la salvación y la condenación. El milenarismo es una creencia en un reinado literal de 1000 años de Cristo antes del juicio final. Existen dos interpretaciones principales: el premilenarismo, el retorno de Cristo precede al milenio, y el posmilenarismo, el regreso de Cristo sigue al milenio. Estas perspectivas varían entre denominaciones y dentro de ellas. En resumen, las interpretaciones del juicio final han sido un componente crucial en la formación de sistemas éticos y morales, influyendo en la manera en que las sociedades abordan conceptos fundamentales de la moralidad, la justicia y la conducta humana. Estas creencias han proporcionado un marco para la construcción de valores compartidos y la promoción de comportamientos éticos dentro de comunidades religiosas y culturales. Islam. 1. En el Islam, se cree en un día del juicio, llamado Yaum al-Qiyamah. 1. Los musulmanes creen en la resurrección de los muertos, donde se juzgarán sus acciones y serán recompensados con el paraíso o enfrentarán la condenación. Judaísmo. 1. El judaísmo tiene nociones de un juicio divino, pero el enfoque puede variar entre las ramas judías.
1. En el judaísmo ortodoxo, se espera un día del juicio, mientras que algunas corrientes reformistas pueden tener interpretaciones más simbólicas. Hinduismo. 1. En el hinduismo, las creencias sobre el juicio final varían. 1. Algunas tradiciones hindúes creen en ciclos eternos de creación, destrucción y renacimiento, mientras que otras pueden tener nociones de juicio divino y recompensa o castigo según las acciones. Budismo. 1. El budismo no tiene una concepción de un juicio final en el sentido teológico. 1. En cambio, se centra en la idea de karma y en cómo las acciones afectan el ciclo de renacimiento. 1. No hay un juicio divino, pero las acciones tienen consecuencias en la experiencia futura. Estas son descripciones generales y las creencias pueden variar incluso dentro de las denominaciones o tradiciones religiosas mencionadas. Es importante reconocer la diversidad de interpretaciones teológicas que existen en las distintas ramas del cristianismo y en otras religiones en relación con el juicio final. 1. El juicio final no solo ha dejado su marca en la teología, sino también en la cultura popular y en la psicología humana. 1. ¿Cómo influye esta narrativa apocalíptica en nuestras emociones, miedos y aspiraciones? La narrativa del juicio final ha ejercido una profunda influencia en la cultura popular y en la psicología humana, permeando nuestras emociones, miedos y aspiraciones de diversas maneras. Las narrativas sobre el juicio final varían en términos de protagonistas, eventos específicos y el propósito del evento apocalíptico. Mientras que algunas tradiciones buscan un renacimiento positivo después del caos, otras pueden centrarse en la purificación y el juicio divino. En todas estas narrativas, hay temas recurrentes de transformación, juicio moral y renovación cósmica. Es importante destacar las diferencias culturales y teológicas entre estas perspectivas. En resumen, la narrativa del juicio final se entrelaza con aspectos profundos de la psicología humana, provocando emociones intensas, miedos existenciales y reflexiones sobre la moralidad. A través de su presencia en la cultura popular y su impacto en la psicología colectiva, la historia apocalíptica sigue siendo una fuerza significativa que moldea la forma en que entendemos nuestro propósito y nuestras acciones en el mundo. La idea del juicio final sigue siendo relevante en la sociedad moderna, influyendo en la cultura contemporánea, las discusiones éticas y las percepciones sobre el bien y el mal. Ya sea en contextos religiosos o en consideraciones más amplias sobre la responsabilidad y las consecuencias, la noción de rendir cuentas por nuestras acciones continúa desempeñando un papel significativo en la forma en que entendemos y abordamos los desafíos de nuestro tiempo. Las personas no religiosas o de diversas creencias basan su ética en una variedad de enfoques que no dependen de la idea del juicio final. La razón, la empatía, la responsabilidad personal y los valores seculares son fundamentales para la toma de decisiones éticas, influyendo en la moralidad y la conducta de manera significativa. 1. A medida que exploramos esta fascinante visión del juicio final, es importante reflexionar sobre cómo estas ideas han moldeado nuestra comprensión del bien y del mal, así como nuestras acciones en la vida cotidiana. Piensa en, ¿qué significado tiene para ti el concepto del juicio final y cómo influye en tus decisiones? El concepto del juicio final es una creencia teológica arraigada en diversas tradiciones religiosas. Para aquellos que profesan estas creencias, el juicio final puede tener un significado profundo en términos de moralidad, responsabilidad y destino espiritual. Cada individuo interpreta y responde a este concepto de manera única, influido por sus creencias personales, contexto cultural y valores. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. Si este video te ha inspirado a pensar más profundamente sobre el juicio final, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus propias reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Nombre del Canal. Que tengan un día lleno de descubrimientos y reflexiones.